Bueno, han subido la calificación de la Argentina. ¿Cuál es para la deuda soberana? Primero, ¿qué significa esta nueva categorización para la Argentina y cuáles son los argumentos? Sí, bueno, subir la calificación siempre ayuda en el costo de financiamiento del gobierno y le reduce los costos de financiamiento no solo al gobierno, sino a casi todos los sectores de la economía. Lo que estamos diciendo con este aumento de la calificación es que se empieza a alejar de la parte baja de la tabla de calificaciones, la Argentina, y está en un nivel donde todavía persisten varios riesgos, pero ya el riesgo de incumplimiento es significativamente más bajo, lo cual motiva a los inversionistas a entrar a Argentina, a invertir en Argentina, a confiar en Argentina. Hmm. Eh, ¿qué tipo de inversionistas, digamos, en esta categoría donde está la Argentina ahora, sería B menos? Sí, B3 en función de Moody's, para las otras calificadoras B menos. Sí. Tal cual, todo tipo de inversionistas, los inversionistas financieros sobre todo, que utilizan la opinión que emitimos o la calificación como una opinión sobre el riesgo intrínseco de invertir en el país, no solo son los inversionistas financieros, sino también los inversionistas reales, ¿no? Las inversiones reales también utilizan la calificación como una suerte de benchmark para tratar de medir el riesgo país, más allá de las medidas que tiene el mercado que a diario está contabilizando el riesgo país. Hmm. Martín, súmense, Martín, Dale. Juan Pablo. Sí, Jaime, le hago una pregunta, ¿cómo le va? ¿Qué Es tal? interesante lo que plantean en la nota, ¿no? Con la recalificación, donde de alguna manera, creo que sintéticamente podemos decir que ven un menor riesgo de pendularidad en la política argentina, la política económica, aunque permanece el riesgo bueno, de las elecciones presidenciales, ¿no? Si esto es así, en esencia lo que plantean, quería preguntarle, si bien no hubo ninguna noticia en el plano político en la Argentina, y de hecho los referentes de la oposición actuales, aunque están muy diseminados, digamos, actualmente, siguen teniendo consignas políticas muy duras, digamos, respecto al pago de la deuda y demás. ¿Por qué ustedes, y entiendo que las otras calificadoras probablemente también, ven una menor chance o perspectiva de pendularidad? ¿En qué se basaron para esto? Creemos que hay una mayor aceptación de muchas de las políticas de responsabilidad fiscal, ante todo, y de manejo macroeconómico prudente, debido a que hubo un alto nivel de rechazo de las políticas distorsionarias del gobierno anterior, por ejemplo, que llevaron a una crisis de balanza de pagos, que llevaron a una crisis económica que en efecto todavía sigue sintiendo algunas réplicas dentro de la economía conforme se va reequilibrando la economía. Es cierto que la economía en Argentina se siente que hay una economía a dos velocidades. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, esto es el proceso de reequilibrio que tiene que tomar la economía porque es la pastilla amarga que todas las economías tienen que pasar. Pero volviendo al tema político, sí creemos que los incentivos están de tal manera que el rango de posibilidades de las políticas públicas se ha estrechado y que si bien persisten riesgos políticos, por eso es que estamos en un nivel relativamente bajo de la escala de calificaciones, no tan bajo como antes, pero sí en uno que todavía indica que hay ciertos riesgos latentes. Creemos que las políticas públicas tienen mayores incentivos a mantener esta responsabilidad y este marco de políticas públicas, independientemente de cuál sea el gobierno. Pero, por supuesto, siempre está el riesgo de que salga un gobierno que sencillamente rechace todas estas políticas y que empiece a revertir el marco de políticas públicas. Jaime, el gobierno tiene la expectativa de que el riesgo país se acerque en el último tiempo a los 300 puntos, hoy sigue encima de los 400. Con estas mejoras de calificación por parte de ustedes, también de Standard Poor's y de Fitch, la expectativa hacia adelante es que comprima más, ¿lo ven en algún punto bajando más sostenidamente o no? Estos riesgos que acaba de mencionar son condicionantes para que ese proceso se consolide. Claro, esto depende más de los inversionistas financieros a nivel global, pero creemos que hay un margen para que siga reduciéndose un poco el riesgo país. Sin embargo, creemos que los inversionistas en general, los inversionistas financieros,
están priceando o están incorporando algunos de estos riesgos, pero sobre todo el riesgo político. Le tienen mucho miedo, como uno esperaría, de que se revierta este proceso de estabilización macroeconómica. Pero con esta calificación, ¿ven que hay margen para bajar a 300 puntos de riesgo país? Estamos al mismo nivel, por lo menos desde nuestro punto de vista, que El Salvador, que también tiene una calificación de B3 con perspectiva positiva. Y El Salvador tiene niveles de riesgo país, no exactamente en 300 puntos, pero empieza a girar entre 320, 350, por ahí más o menos se mantiene. Entonces uno diría que si ambos países están en un mismo nivel de calificación, deberían de estar más cercanos, pero ahí depende de la percepción individual de los inversionistas sobre los riesgos puntuales. Pero perdón, El Salvador, no sé cómo vienen las encuestas, la última le daba a Bukele 70%, 80%, cambió la Corte Suprema, dicen que se va a quedar no sé cuántos años. Acá en la Argentina, el año que viene, vuelve a haber una elección donde siempre se abren todos los interrogantes, ¿no? Puede ser Milei o todo lo contrario. Tal cual, en El Salvador los riesgos son de otra naturaleza, no hay riesgo político, por lo menos que los inversionistas vean. Nosotros también creemos que va a haber una continuidad significativa ¿no? o persistente de las políticas públicas, porque ellos también tienen una elección el próximo año, pero como bien dices, es muy probable que continúe el gobierno de turno, pero tienen otros retos, incluyendo de deuda un poco más alta. Entonces, algunas cosas más, algunas cosas menos, fortalezas aquí, debilidades allá. Todo eso lo resumimos diciendo que, bueno, debido a las fortalezas que tiene El Salvador, se asemeja en cuanto a que le da crediticia a Argentina, pero la naturaleza de los riesgos son distintos. A ver, dos preguntas respecto a esto. Una, tengo entendido que Macri estaba un escalón por arriba en la calificación de la deuda, pero estaba un escalón por arriba de lo que categorizaron ahora en la Argentina, las tres calificadoras, previo a que después se desató una corrida muy grande contra el peso, que los bonos argentinos bajaron inicialmente un 20%, pero después, al año siguiente, con el riesgo político, cayeron 50% adicional. Entonces la pregunta es si ustedes incorporan ese tipo de riesgo en estas calificaciones. Tal cual, es una excelente pregunta porque eso es algo que debatimos internamente mucho, y es que si uno ve el ajuste o la falta de ajuste que hubo durante el gobierno de Macri, había mucha expectativa y mucha confianza de que ese gobierno iba a continuar y de que las políticas públicas se iban a enrumbar. Ahora, uno compara con el progreso que ha hecho en estabilización macroeconómica este gobierno y no hay punto de comparación. La calidad del ajuste es bastante mejor esta vez, porque la vez pasada se financiaba más que nada con flujo de capitales financieros de corto plazo, especulativos, que se revirtieron rápidamente cuando hubo el riesgo político, ¿no? Cuando se dio el shock político. Entonces la pregunta obvia es, bueno, si la calidad del ajuste es mejor porque ahora están por debajo, y eso lo que te demuestra son las secuelas de que queda todavía en la memoria de los inversionistas, de las calificadoras, que las previas veces que se ha intentado hacer un ajuste macroeconómico en Argentina, no ha trascendido al gobierno de turno y siempre está la posibilidad de revertirse. Entonces, por eso es que estamos un poco más cautos, nosotros y el mercado y los Digamos que de inversionistas, y alguna por eso manera es que promedian. Se sobreentusiasmaron tal cual. antes y están más conservadores ahora, entonces promedian. Claro. Se fueron un escalón para arriba antes y le ponen un escalón abajo ahora. Sí, no, y los mercados, esa vez, si se acuerdan, hablaban de cuándo va a ser la Argentina grado de inversión, eran los inversionistas los que nos decían como a las calificadoras, bueno, cuándo la van a subir a grado de inversión, porque ya la Argentina cambió, ustedes no saben lo que están haciendo, están detrás de la curva. Y por supuesto esos mismos inversionistas no, nos llamaban y nos decían cuando se dio el shock político, bueno, ¿por qué tenían la calificación tan alta? ¿No? Y entonces uno le reprocha,
bueno, no eran ustedes los que nos decían que estábamos muy bajos y después nos dicen, bueno, pero eso fue la semana pasada, ahora las cosas cambiaron. Entonces, por eso es que también existe este riesgo político y la prima de riesgo es un poco mayor esta vez, ¿no? Martín, a ver, Martín Genero, lo sumamos de nuevo. Sí. Sí, muchos me preguntan a mí y le traslado la pregunta, ¿cuánto tendría que pensar el mercado para, o qué tendría que ver para una nueva recalificación, ¿no? Digamos, pues tenemos esta situación en la cual si uno ve la foto macro y no ve la película ni el pasado ni el futuro desconocido, diría que esos números de balanza comercial, de resultado fiscal primario y financiero, eh, digamos, son compatibles en la foto, digo, subrayo, con una calificación mejor que B- o en el caso de ustedes B3. ¿Qué debería esperar el mercado en relación a eso? O sea, a que converjan finalmente, digamos, esa foto macroeconómica y la calificación de riesgo. Bueno, indudablemente sí, si uno no ve el historial y uno ve los números fríos, la foto, como bien dices, sin duda estaríamos hablando de una calificación más alta. Entonces, el riesgo político, el historial pesa sobre la calificación, pesa sobre la memoria de los inversionistas y esto es lo que en cierta forma castiga el riesgo país y la calificación. Yo creo que, o sea, lo que hemos hecho es que hemos tomado una mirada de aquí hasta finales del 2027, incorporando, como bien dices, la foto de las finanzas externas, del ajuste macroeconómico, de ciertas asperezas que todavía hay dentro de este proceso de estabilización, pero ya como que estamos más que nada a la espera de resultados electorales para ver hacia dónde va la trayectoria de la calificación más que nada porque queremos ver hacia dónde van las políticas públicas. No es tanto que favorezcamos un gobierno u otro o algún partido político u otro, sino que básicamente la idea es el marco de políticas públicas. Si hay continuidad o si se revierten o si es que se mantienen más o menos donde están. Ahora, vinculado con esto, ¿no? Tengo entendido ahí, estamos leyendo algunos párrafos del informe, del reporte de ustedes, y ustedes de alguna manera interpretan que hay un nuevo régimen de generación de dólares en la Argentina, ya sea por vaca muerta, la minería, las exportaciones. Digamos que la Argentina tiene hoy mucha más capacidad de generar dólares, ¿no? Que lo que tenía en el pasado. Eh, y al mismo tiempo, eso puede, si se quiere, moderar el riesgo político, porque no sé qué visión tienen ustedes del peronismo en términos de como pagadores de deuda. Uno ve que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o de Kirchner inicialmente y después de Cristina Fernández de Kirchner, después de una reestructuración muy agresiva, una reestructuración que muchos consideraban que era inevitable, la del 2001, pagó puntualmente todos los vencimientos de deuda, de hecho los pagó con todas las reservas que tenía el Banco Central, agotó más de 30 mil millones de dólares de reservas hasta 2015. Eh, y después es cierto que el gobierno anterior hizo una reestructuración de la deuda, eh, pero en una situación muy compleja en la cual obviamente tenía cerrado todos los mercados de refinanciación voluntaria de la deuda. Hacia adelante, ¿ustedes ven que el peronismo es sinónimo de default o ven que el peronismo o cualquier otra posible alternativa de Milei con este nuevo régimen de generación de dólares que tiene la Argentina podría significar también una continuidad de pago de la deuda o de refinanciación de la deuda? Buena pregunta. No es un riesgo binario de que es o mi ley o no mi ley, que implica default o no default, ¿no? O continuidad de pagos e impago. Eh, lo vemos justamente como que el riesgo político, incluso de que si la oposición llega al poder, tendríamos que evaluar cuál es la prioridad de las políticas públicas. Porque en realidad, nuevamente, como no hay un riesgo binario entre el desempeño político o el desenlace de la elección, tampoco nuestra escala no es binaria, no es de riesgo de default o no riesgo de default. Hay varios escalones y es por eso que vamos graduando la calificación dependiendo de cómo se va dando las probabilidades. En realidad,
todo es probabilidades cuando uno habla de la calificación, porque está emitiendo una opinión a futuro, ¿no? De lo que No, puede no, por eso le pasar. preguntaba, ¿el peronismo aumenta las probabilidades o genera una alta probabilidad de default? No necesariamente, depende de quién llega. Como bien dices, Maxi, hubo un periodo a principios de los 2000 donde también había superávit fiscales y eso fue bajo un gobierno peronista. Naturalmente, el marco de políticas públicas en otros aspectos era muy restrictivo, era muy intervencionista y eso no No, es más, conducía. yo diría que Cristina Fernández de Kirchner pone el cepo al dólar en el 2011, entre otras cosas para no caer en default, digamos, para racionar los dólares y para pagar puntualmente todos los vencimientos de deuda con las reservas. Uno puede decir, bueno, no solamente para eso, sino también para eh, poder tener un dólar en el oficial más atrasado y eh, poder de esa manera maniobrar con la escasez de dólares el cuello de botella se le había generado con la falta de financiamiento. Pero bueno, esa medida que fue un desastre en términos macroeconómicos, que generó todo tipo de zafarranchos, inicialmente es lo que le permitió que justamente los dólares no fueran al colchón de los argentinos o al que quería comprar dólares para lo que fuera, sino para pagar puntualmente todos los vencimientos de deuda. Tal cual, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, no solo los efectos inmediatos de restringir acceso a dólares o a divisas al resto de la economía, porque de ahí dañas la economía y naturalmente eso después le devuelve al gobierno y viene con shocks económicos y fiscales. Entonces eso todo se tiene que incorporar. Entonces es por eso que nuestro foco es la calidad del marco de políticas públicas y es por eso que estamos siendo cautamente optimistas de que sea cual sea el que gane la elección el próximo año, tiene buenas posibilidades de que si el marco o la agenda de políticas públicas es modestamente conservadora o responsable, entonces puede seguir avanzando la calificación. Una última. Te hago, Sí. Jaime, la última, y está vinculada a esto que decías. Entonces, si ves que puede haber continuidad de las políticas actuales, ¿estás descartando una posición extrema, digamos, como ha habido en el pasado, si se quiere, opuesta al gobierno actual? No, para nada. Nos manejamos en escenarios, ¿no? Y cada escenario tiene sus probabilidades. Uno podría decir que hay escenarios como, por ejemplo, que el proceso de estabilización se acelera y que se adoptan incluso más reformas de las que hemos visto en el en estos, ¿no? En esta primera fase del ajuste. Uno podría ver un escenario intermedio donde digamos, oprime el piloto automático, ¿no? No avanzas en reformas, pero tampoco retrocedes en cuanto a añadir distorsiones. Y de ahí siempre está el escenario de reversión de políticas públicas, donde ahí sí empiezas a meter distorsiones, políticas más radicales. Entonces, en base a esos tres escenarios, hemos tratado de, ¿no? ver si es que los incentivos están alineados para cuál es el escenario base. Y el escenario base que estamos esperando es por lo menos de que haya continuidad a grandes rasgos. ¿Vieron el repunte de Miriam Breckman en las encuestas? No lo habíamos visto. Todavía estamos un poco lejos de las elecciones. Después les voy a pasar la encuesta de Raúl Timerman de la sastrería que da un repunte muy importante. Lo mismo la de Atlas Intel, que Es la verdad. muestra, que es una consultora reconocida, digamos, que hace con Bloomberg una medición de imagen política en 5 países de la región y la muestra a Miriam Breckman muy bien posicionada. Se las mando por privado, no vaya a ser que se asusten en Moody's. Genial, no, gracias. Sí, todavía estamos lejos de la elección, entonces por eso es que es tan difícil tratar de predecir el resultado antes de, y no estamos prediciendo ¿no? Tratando de predecir cuál va a ser el desenlace de la elección, sino más que nada cuál es la probabilidad de que se mantenga el marco de políticas. Jaime, gracias, Gracias por sumarse al stream de Ahora Play, muy amable.